¿Sí? Y apagas el otro micrófono. Entonces, hermanos, realmente muy poco se estudia la carta a los romanos. Y no solamente la carta a los romanos. Hoy en día, lamentablemente, en muy pocas congregaciones realmente se estudia la Biblia. Si se dan cuenta, la mayoría de las congregaciones o iglesias muchas veces buscan mejor la atracción, ¿sí? Para llamar la atención del congregante, mantenerlo como a la expectativa. No sé si les ha tocado, por ejemplo, asistir a lugares en donde ocupan mucho de luces. A veces cámaras de humo, ¿no? A veces show de payasos. Allá hay lugares como esos. Pero te das cuenta que realmente la Biblia se ha hecho a un lado. La palabra de Dios se ha acomodado por aquí para darle paso muchas veces a un show. Y realmente el día de hoy poco se escudriña la escritura. Y cuando hacemos ese cambio en la congregación, cuando llegas a un lugar donde realmente se estudia la Biblia, ¿sabes qué es lo que pasa? Nos empieza a costar un poquito. Conmigo pasó eso, hermanos. Yo vengo de un lugar donde me congregaba, donde cada 8 días había show de payasos. Había show de muchas atracciones. Y decía yo, wow, qué bonito. Wow, salí maravillado. Me presentaron un show. Me trajeron un artista cristiano. Y pasamos al final a pedirle sus autógrafos al artista. Y wow, qué maravilloso. Pero hermanos, ¿saben qué? Me di cuenta que empezaban a pasar los años y a pasar los años. ¿Y saben qué pasaba conmigo? Me di cuenta que realmente no sabía de la Biblia. Solamente tenía yo un texto por acá, un texto por aquí. Pero realmente no tenía un estudio de la Escritura. ¿Sí, hermanos? Y cuando pasaba problemas, cuando pasaba circunstancias difíciles en mi vida, me daba cuenta que no tenía palabra aquí, ni palabra en mi corazón. Yo necesitaba de un show más. Yo necesitaba de un retiro espiritual, que el día de hoy les llaman encuentros en muchos lugares. Yo necesitaba de un show para que me volvieran a levantar el ánimo. Me di cuenta que mi fe, hermanos, que estaba basada en eventos emocionales, pero no en la palabra de Dios. Y cuando llegué, hermanos, a una iglesia donde realmente te dicen, toma papel y lápiz, abre tu Biblia, y si tienes un diccionario, tráete un diccionario y vamos a estudiar la Biblia, hermanos, a mí me costó terrible, me costó mucho. Cuesta hacer esa transición, pero es necesario, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, cuando estés tendido quizás en un hospital, cuando estés en la cama en una enfermedad, o cuando estés en una situación difícil, hermanos, ¿sabes qué te va a sostener? La palabra de Dios. Amén. Esta es la que te va a sostener, hermanos. La palabra de Dios te va a sostener. No te va a sostener un concierto. No te va a sostener un evento. Son buenos. Pero siempre hay que ver cuál es el objetivo, qué se quiere alcanzar. Hermanos, muchas veces en esos lugares el objetivo de llevarlos a Cristo se ha olvidado. El objetivo de ellos solamente es llenar la iglesia a como dé lugar. ¿Sí, hermanos? Tú podías invitar a alguien y decirle, te invito en 8 días, ve a la iglesia. Y quizás dices, ¿cómo voy a traerla a la iglesia? Ya sé. Le voy a decir que le vamos a dar despensa. Y dices, no, si la iglesia no tenemos despensas. ¿Cómo le hago? Y a veces empieza como que la mente a trabajar, ¿no? ¿Cómo le hago para que venga? Hermanos, no le mientamos a la gente. Invitémoslo porque va a escuchar un mensaje bíblico.
bíblico. Amén. Y que sea Dios quien nos traiga, ¿verdad? Y quizás digas, oye, te invito a la iglesia, te espero el domingo, o paso por ti, dame tu nombre. Y llegando a casa, lo pones en oración, la pones en oración. Señor, te pido por la vida de esta persona. Yo le compartí de ti, pero si es tu voluntad, Señor, toca su corazón, para que ese día que yo pase, esté ahí. ¿Verdad, hermanos? Pero que sea Dios quien nos traiga. No nosotros con esa, intentando atraerlos con otras cosas muy diferentes, hermanos. ¿Sí? Así es que es muy importante el estudio de la Biblia, hermanos. Es muy importante. Por ende, lo que estamos haciendo aquí, ahora nosotros como iglesia Sublime Gracia. Hermanos, Iglesia Sublime Gracia se distingue porque es una congregación, es una iglesia donde se toma la palabra de Dios y se predica expositivamente. Expositivamente. ¿Saben qué significa eso? Que antes de venir, hermanos, a compartir la palabra, en la semana, pues ya estuvimos en la palabra. Estar estudiando la palabra, investigando la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde me lleva? ¿Qué dice tal comentarista? Abro un diccionario bíblico, abro información y estamos en la palabra, hermanos. Para que el día que estemos aquí compartiendo de ella, sea ella la que sea anunciada. Amén. Ella, hermanos. Ella. La predicación expositiva, hermanos, es digamos que es la predicación que más le huyen los pastores el día de hoy. Que más le huye el predicador. ¿Saben por qué? Porque la predicación expositiva exige tiempo, dedicación, esfuerzo. Meterse en la palabra. Pero, hermanos, es la más fiable. Es la más fiable, hermanos, porque una aplicación expositiva no te va a permitir desviarte de la escritura, torcer la escritura. No te va a permitir hacerlo. Tienes que ser fiel a la palabra. Fiel a la palabra, hermanos. Así es que, de ahí, hermanos, que nosotros estamos estudiando en esta congregación la carta a los romanos. La carta a los romanos, hermanos. Esta carta... Una carta donde sabemos que Pablo, ¿verdad? La redacta con la intención de escribirles a los hermanos en Roma, para exhortarlos, para animarlos, ¿verdad? Y tenía uno de sus deseos y anhelos de Pablo era poder visitar ese lugar, para estar juntamente con ellos y hacer la obra. Pero mientras no podía, redacta esta carta y es enviada a los hermanos en Roma, hermanos. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar esta carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos allá, hermanos, vamos a la escritura. Romanos, capítulo 2. Versículo 16. Ahí vamos avanzando, hermanos, poco a poco. Vamos escudriñando la Biblia, ¿verdad? Estudiando la Biblia. Y te das cuenta que salimos enriquecidos cada vez que la analizamos. Romanos 2, 16. En esta ocasión solo veremos el versículo 16, hermanos. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice el versículo 16, me sigues en la lectura, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Padre, por este día, Señor. Permítenos poder compartir tu palabra, Señor, con ese temor y temblor, Señor, sabiendo que tú eres poderoso, eres grande, Señor, y que no estamos tratando con cualquier libro, estamos tratando con tu palabra, Señor. Que sea ella predicada, que sea ella, Señor, anunciada. No nuestras ideas, no nuestros deseos,
sino sea tu palabra, Señor, compartida en este momento. Señor, habla, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos anime el día de hoy, quien nos exhorte, Señor, quien nos consuele, Padre. Gracias, Señor. Como congregación, Padre, estamos un domingo más aquí, porque sabemos que es necesario apartar un tiempo para exaltarte y alabarte, y también para escudriñar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos escucharla, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El tema del día de hoy es: Dios juzgará los secretos de los hombres. Ese es el tema del día de hoy. Dios juzgará los secretos de los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 16. Hermanos, en este versículo 16 de este capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo, ¿sí, hermanos? El apóstol Pablo nos habla sobre un sexto principio del juicio de Dios sobre el hombre. ¿Sí, hermanos? Y este sexto principio del cual nos habla Pablo en este texto, hermanos, es que Dios va a juzgar los secretos del hombre. ¿Cómo los secretos? Vamos a eso, hermanos. Dios va a juzgar el secreto del hombre, es decir, va a juzgar sus pensamientos y sus motivos verdaderos. ¿Sí, hermanos? No sé si en algún momento han captado que a alguien que hace una buena obra, por ejemplo, hace una buena obra. Y pues el día de hoy se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Gente que va a ayudar a alguien, pero ¿qué es lo que hacen? Primero se enfocan, ¿no? Primero enfocan el celular, la cámara, o le dicen a alguien: grábame lo que voy a hacer, ¿no? Y dicen: hey, aquí estamos por las calles, encontramos a alguien que duerme en la calle, que no tiene nada, y saca y le dice: mira, te queremos ayudar, ¿no? Y te queremos. Y después se va y dice: mire cómo ayudamos a la gente, esperamos sus likes, ¿no? Dale un me gusta, comparte y bla, bla, bla. Cuando tú eres perspicaz y dices: no, esa persona no lo hizo porque realmente naciera de su corazón ayudar, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta de sus verdaderos motivos y dices: no, esa persona no lo hizo por su buen corazón. ¿Por qué lo hizo? Porque quería más seguidores, ¿no? A ver, eso muchas veces lo vemos en esa red social TikTok, ¿no? Esos tiktokeros, dicen por ahí, ¿no? Están grabando y vamos a hacer esto, pero hay que grabarse para que tenga más like, más suscriptores, y no sé cómo se le hace eso, pero ellos monetizan sus videos. Y tú te das cuenta y dices: bueno, es bonito ayudar a la gente, pero el motivo que los mueve no es realmente un corazón honesto o bueno. Es que ellos van a recibir más dinero, ¿no? Hermanos, es un pequeño ejemplo. Hermanos, pero el versículo 16 dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, hermanos. Dios va a juzgar sus verdaderas intenciones. ¿Sí, hermanos? Hemos visto en las Escrituras, desde este capítulo 2, hermanos, desde el inicio, el versículo 1, hemos visto que Dios juzgará a toda la humanidad, primeramente, según su conocimiento, ¿no es así? No sé si recuerden, ya vimos eso. Dios juzgará al hombre según su conocimiento. Eso lo vimos en el versículo 1 de este capítulo 2. También vimos, hermanos, que Dios juzgará al hombre a lo que es según verdad.
Eso lo vimos en los versículos 2 y 3. A lo que es según verdad, hermanos. De igual manera vimos que Dios juzgará al hombre según la culpa o según su arrepentimiento, si es genuino. ¿Sí, hermanos? Y también vimos cómo es que Dios va a juzgar al hombre según sus obras. No sé si recuerdan esto. Dios juzgará al hombre según sus obras. Ojo, pero no porque las obras le darán la salvación, sino porque las obras, ¿qué van a hacer? Van a manifestar si esa persona realmente era nacida de nuevo. Si realmente era genuino, hermanos. También Dios juzgará al hombre sin acepción de personas. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Lo recuerdan? Dios no va a hacer acepción de personas, hermanos. Dios no tiene favoritos. Todos, sin importar quién seas, vas a presentarte un día ante el Señor. No, que aquella no, porque es la presidenta de la nación. Va a estar enfrente de Dios. Va a presentar cuentas. Eso lo vimos hace 8 días, hermanos. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces el impío, ¿no? El que no es nacido de nuevo, hermanos, generalmente piensa que se escapará del juicio de Dios. ¿Sí, hermanos? Piensa que porque es muy listo aquí en la tierra y generalmente se sale con la suya cuando hace la maldad. Hermanos, piensa que de igual manera va a ser muy listo ante Dios y va a escapar del juicio. No sé si ese era tu modo de pensar, pero antes de que el Señor me alcanzara, hermanos, yo pensaba así. Yo hacía maldad, hermanos. Usted no tenía Cristo en mi corazón. No era hijo de Dios. Andaba yo en el mundo. Y hacía yo maldad, hermanos. Y había gente que me decía, ten cuidado con lo que haces, porque un día la vas a pagar. Yo decía, soy bien listo. Yo me salgo con la mía, ¿no? No, un día vas a presentar cuentas hasta ante Dios. Hasta de ahí yo me voy a escapar, ¿no? Hermanos, cuando no conocemos a Dios, somos bien atrevidos. Somos bien atrevidos porque muchas veces si no lo decimos, lo pensamos, ¿no? El que es infiel, dices, ten cuidado, porque un día te va a mí nadie me ve. Ando de travieso. No, hermanos. No, hermanos. El impío piensa que se va a salir con la suya. Pero un día va a presentar cuentas ante Dios. Todos vamos a presentar cuentas ante Dios, hermanos. Todos. Sí, hermanos. Pero las Escrituras, hermanos, nos declara rotundamente que nadie, absolutamente nadie, escapará del juicio de Dios. Nadie. Nadie, hermanos. Si recapitulamos nuevamente, de una manera rápida, Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento de la persona. De acuerdo a la conciencia también. Alguien dirá, pero a mí nadie me habló de Cristo. Dice la palabra, nadie tendrá excusa, porque Dios se la habrá revelado, aún en la creación. Hermanos, nadie tendrá excusa. Nadie escapará del juicio de Dios. Sí, hermanos, déjame decirte que estos temas, hermanos, no van a atraer a la gente. Por eso yo lo que les comentaba al principio. Hoy, lamentablemente, hermanos, la mayoría de las iglesias no se predica la palabra de Dios. Se predica lo que te va a gustar. Que vas a ser un campeón, que vas a ser exitoso. 5 pasos para el éxito de no sé qué. 5 pasos para la felicidad en no sé dónde. 5 pasos para tu prosperidad. Hermanos, realmente necesitamos predicar palabra. Y la Biblia dice que nadie escapará del juicio de Dios.
Sí, hermanos, ahí en Romanos 2:16, el apóstol Pablo nos habla sobre un sexto principio, hermanos. ¿Sí? Este principio de juicio de Dios sobre el hombre. Hermanos, pues también Dios juzgará a la humanidad en lo más secreto de su ser. ¿Sí, hermanos? Dios juzgará sus verdaderos motivos, el por cual haces las cosas. Así como ese tiktokero, ¿no? Como hablábamos al principio. Así como ese tiktokero que tú lo ves en las redes sociales y ya tiene miles de suscriptores y dices, wow, yo sigo a... No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero ustedes siguen a uno de ellos. No, yo sigo a tal. Porque hace videos que hace una buena obra o ayuda. Pero te das cuenta que al final pide tu suscripción, tu like, hasta muchas veces que mandes, ¿no? Que deposites, si puedes. O sea, te das cuenta y dices, aquí está el motivo, ¿no? Todo es negocio. Así como tú te das cuenta que ¿qué es lo que lo mueve a hacer eso? El motivo real por lo que lo mueve. Hermanos, Dios dice en su palabra que Él juzgará los secretos de los hombres. Sí, hermanos, no me quiero adelantar, pero en otras palabras, hermanos, Dios un día juzgará en los verdaderos motivos de por qué estamos, por ejemplo, aquí el día de hoy. ¿Estás aquí porque realmente deseas adorar a Dios? Porque dices, yo sé que necesito de mi Creador. Yo sé que Él es mi sustentador. Y vengo y levanto las manos y le alabo. O solo vengo a ver qué pasa de bueno, ¿no? A ver cómo vino vestida la hermana tal, ¿no? Vamos a ver qué. O realmente tu deseo es adorar a Dios, exaltarlo. ¿Sí, hermanos? Aquí Pablo nos ha estado hablando acerca del juicio final, hermanos. Desde el principio del capítulo 2, Pablo nos ha estado hablando de ese juicio final, donde Dios va a juzgar al hombre. ¿Sí, hermanos? Acerca del día en el que Dios juzgará conforme al Evangelio. Hermanos, en ese momento Dios juzgará los secretos del hombre. Es decir, Dios juzgará todas las cosas ocultas y el motivo de ellas. Pues esas cosas ocultas, hermanos, en lo secreto y el motivo de ellas revelarán realmente quién es la persona. Van a revelar. Sí, hermanos, Dios tiene un registro, hermanos. Dios tiene un registro de cada acto secreto del hombre y del motivo de ellas, hermano. Por lo tanto, Dios puede juzgar al hombre sin hacer acepción de personas. El hombre no, ¿verdad? El hombre no. Hace 8 días lo veíamos, hermanos. Lamentablemente aquí en la tierra la justicia es sobornada, ¿no es así? Sí. Cae alguien que no tiene cómo defenderse y llega el juez y le hacen su investigación y 20 años de cárcel. Pero cae alguien que hizo maldad y salió a todas luces y hasta le grabaron las cámaras de vigilancia y sale en la televisión, pero como tiene harto billete, entonces no sabemos cómo le hizo y sale libre. Y dices, no, la justicia, aquí el que tiene la compra. Hermanos, pero ante Dios no es así. Dios no es sobornado. Su juicio será justo, hermanos. Justo. Sí, hermanos, este versículo explica en forma más amplia el tema principal de Pablo aquí en Romanos, hermanos. Recordemos que también esto veíamos hace unas semanas. El judío, hermanos, se siente favorecido, ¿no es así? El judío se siente favorecido por el conocimiento de la ley. Porque ya tenía la ley, hermanos, y se sentía inclinado a menospreciar al gentil.
y a tratarlo de manera ignorante y a juzgarlo como completamente indigno de la salvación. ¿Sí, hermanos? Pero Dios, que puede leer lo más íntimo de la vida del hombre, aclara que solo Él es quien puede condenar al hombre. Solo Dios. Y no el hombre a sí mismo. Si, hermanos, recordamos eso, veíamos que el judío, solo por el hecho de ser linaje de Abraham y de tener la ley, decían, Dios está con nosotros, tenemos la entrada al cielo, somos judíos de sangre. Y el apóstol Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Hermanos, Dios no hará acepción de personas. Hermanos, entonces Dios nos da los siguientes principios, hermanos, por los cuales Él juzgará a la humanidad. Y como dice el texto anterior, al judío primeramente y también al griego. Es decir, todos, hermanos, todos. Hermanos, el motivo y el pensamiento del hombre en lo más profundo de su ser será una base válida para el juicio de Dios también. También. Sí, hermanos, Dios juzgará al hombre por esta base, por la sencilla razón de que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Quién recuerda qué significa la palabra omnisciencia? Lo hemos estado viendo también en los discipulados. Hemos visto los atributos de Dios. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, hermanos. Y les digo una cosa. Ese atributo de Dios, hermanos, es el más rechazado por el impío, hermanos. Por aquel que hace maldad. ¿Sí, hermanos? Si el impío pudiera y estuviera en sus manos, arrancaría de Dios ese atributo. Pero no lo podrá hacer. ¿Saben por qué? Porque aunque el impío se oculte y cierre las ventanas y se oculte en la cueva más profunda para hacer su maldad, Dios lo está observando. Se podrá ocultar de ti, de mí, de la justicia. Pero hay uno que lo observa. Hay uno que lo observa. Sí, hermanos, Dios es omnisciente. Y debido, hermanos, a que Dios lo conoce todo, hermanos, que Él lo sabe todo y Él no comete error, pues Él es perfecto, hermanos. Por ende, Él conoce el secreto del corazón del hombre. ¿Sí, hermanos? Él conoce cuál es el motivo que te mueve a ti y a mí a hacer las cosas. ¿Sí, hermano? Cuando le das un abrazo al hermanito, a la hermanita, hermana, Dios le bendiga. ¿Es así? O decimos, ay, Dios te bendiga. Tú lo podrás ocultar. El hermano o la hermana no podrá darse cuenta. Pero Dios sabe lo más secreto del hombre. Dios sabe el motivo de tu corazón. Y suena gracioso, ¿verdad? Pero muchas veces pasa, ¿no pasa, hermanos? Hermano, vámonos. Dios te bendiga, hermano. Y el hermano hasta luego. Y él jamás se enteró que le huyes, ¿no? Pero Dios sí. Eso es lo que el texto 16 nos habla, hermanos. Llegará un día donde Dios juzgará lo más secreto del hombre. El motivo de tu corazón. Ahora, hermanos, el saber esto, ¿cree que no nos llevará a postrarnos ante Dios? Y decirle, Señor, escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón. Si hay algo que está ahí mal, Señor. Si guarda algún rencor contra alguien, contra un hermanito, una hermana, o alguien de mi familia, Señor, ayúdame a sanarlo. Restaura este corazón.
¿Sí, hermanos? Porque Dios sabe lo más secreto de nosotros. Lo más secreto. De eso nos está hablando el versículo 16, hermanos, del capítulo 2. Sí, hermanos, el saber que Dios lo conoce todo hasta lo más profundo de nuestro ser, hermanos, nos lleva a humillarnos antes de Dios. Humillarnos, porque no podemos escondernos de Él. No podemos escondernos, hermanos. Si en cambio el impío intenta hacerlo. Hace 2, 3 semanas, hermanos, poníamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú levantas una roca que tiene mucho tiempo que nadie la ha movido de ahí? ¿Qué encuentras? Humedad, oscuridad, insectos, gusanos, cochinillas, grillos, quizás alacranes, una serpiente, arañas, ¿verdad? Y muchas veces hasta alguien levanta una roca e inmediatamente la suelta y dice, ¿qué pasó? Es que hay un animal ahí. ¿Y qué es lo que puedes notar? Que cuando levantas la roca, inmediatamente los animales salen huyendo, ¿verdad? Porque entró la luz. Se dan cuenta que ya no hay oscuridad. Inmediatamente salen corriendo a buscar, a ocultarse en otros lugares donde saben que hay oscuridad. ¿No es así? Pasa lo mismo con el ratón, ¿no? Lo descubres y se metió por allá, Hermanos, el que no conoce a Dios, el que no ha sido regenerado, su actitud es como ese animalito. Prefieren las tinieblas, la oscuridad. No quieren venir a la luz que es Cristo. No quieren venir porque saben que sus pecados serán expuestos ante Dios. No quieren. Y esa era tu actitud y mi actitud antes de venir a Cristo. ¿O no es así? Esa era mi actitud, hermanos. Si somos sinceros, esa era nuestra actitud. Alguien nos hablaba, mira, ven a la iglesia, solo en Cristo hay perdón de pecados y hay salvación y vida eterna. A mí no me hables de eso. A mí déjame con mi virgencita. A mí déjame con mi santo. A mí déjame con mi religión. No sé si tú alguna vez contestas así, yo sí lo hice. Pero gloria a Dios, gloria damos al Señor que nos ha alcanzado. Amén. Nos ha alcanzado y ha cambiado esa naturaleza. Caída, fuimos traídos de las tinieblas a la luz, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, sabe hasta lo más secreto y lo más profundo de nuestro ser. Así es que, hermanos, es necesario que reconozcamos que solo Dios es quien juzga de manera infalible. Es decir, Él no se equivoca, hermanos. ¿Sí? Es Dios quien juzga sin error. Si son verdaderamente buenas o no nuestras intenciones. Si son correctas o no lo son, hermanos. Si lo que hacemos procede de la carne o viene del Espíritu. ¿Sí, hermanos? Y en la Biblia vemos un ejemplo de esto. Vamos allí a primer libro de Crónicas, Antiguo Testamento. Vamos a la Escritura, hermanos. Vamos al primer libro de Crónicas. Capítulo 28, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Amén. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, si le buscares.
Lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, el rey David aconsejó a su hijo, Salomón, que sirviera a Dios con un corazón perfecto, ¿sí? Y con un ánimo voluntario, porque Dios es quien escudriña el corazón de todos. Él reconocía que Dios escudriña el corazón del hombre, hermanos, que Dios sabe hasta lo más secreto del hombre. De ahí que David aconseja a su hijo. Sí, hermanos, en uno de los salmos más bellos de la escritura, hermanos, David también confesó lo siguiente, ahí en Salmos, vamos ahí, hermanos, Salmo 139. Salmo 139, versículos 1 al 3. Amén. Salmo 139, 1 al 3. Dice así, Salmo 139, 1 al 3. ¿Me puedes leer? ¿Lo tendrás? El versículo 1. Hermano Crispín, si tuviera el versículo 2. En la versión si tiene otra versión, no se preocupe, hermano. Y el versículo 3, a ver si lo tienen por ahí atrás, hermano. Hermano Franklin, ¿me puedes leer? Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Dice, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, porque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Versículo 3. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Amén, hermanos. El rey David reconocía que Dios lo sabía todo de él. Todo, hermano. Él dice, tú me has examinado. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Tú entiendes, dice, desde lejos entiendes mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Mis caminos te son conocidos, Dios. El rey David reconocía que Dios sabe hasta lo más secreto del hombre. Y alababa al Señor por eso. Hermanos, tú y yo como hijos de Dios hemos de exaltar el nombre de Dios al saber que Él escudriña todo nuestro ser, hermanos. Sí, hermanos, es necesario que reconocer que el hombre, hermanos, ese es un punto muy importante. Es necesario, hermanos, reconocer que el hombre, aún muchas veces siendo incrédulo, ¿sí, hermanos? Porque no estamos hablando de que el que no es hijo de Dios anda haciendo fechoría todo el tiempo. No, hermanos, hemos de reconocer que aún el impío, aún siendo incrédulo, hermanos, muchas veces muestra rasgos de bondad, ¿no es así? ¿Sí, hermanos? Y vive muchas veces en un plano moral alto. Hermanos, aun cuando no conoce a Dios, el impío siente enojo al observar una injusticia, ¿no es así? Aun cuando no conoce a Dios, siente enojo cuando ve que algún caso ahí conocido se cometió una injusticia y dice, no es justo. No es justo, ahí se cometió una injusticia. Y te das cuenta que es un impío. Y dices, wow, aún el impío siente cierto enojo al observar esto, hermano. Aún cuando no conoce a Dios, siente en su corazón ayudar al que está en necesidad. ¿Sí, hermanos? Aún cuando no conoce a Dios, se detiene antes de hacer una fechoría, una maldad o un daño a alguien, ¿no es así?
aun cuando no conocen a Dios. Aun cuando alguien acuchilla a otra persona en un asalto, muchas veces el otro dice, yo no soy capaz de hacer eso. Y no conoce a Dios. Es necesario reconocer esto, hermanos. Sí, hermanos, pero viene esto importante. Hermanos, por ende, el corazón, o por ende el hombre muchas veces se jacta de sus buenas obras. ¿Sí, hermanos? Y prefiere creer que mediante ellas es que alcanzará el favor de Dios y tendrá entrada al cielo. Porque dicen, yo no hago tanta maldad como lo hace aquel. Yo soy más bueno, yo soy mejor persona, soy buena persona. Es que yo creo que me voy a ir al cielo. Prefiere creer y poner su confianza y su esperanza en sus obras. Por eso vas a observar que aún el impío hace buenas obras, ¿no? Es bondadoso muchas veces. Sin embargo, hermanos, hemos de saber que ese no es el estándar o el tipo de bondad que satisface a Dios. ¿Sí, hermanos? Pues la palabra dice que aún esas obras son como trapos ¿de qué? De inmundicia, hermanos. Esa clase de bondad, hermanos, no satisface a Dios. Nada que se haga por un motivo diferente al de darle la gloria a Dios es buena o es correcta. Porque muchas veces el impío, hermanos, sabemos que hace las obras para sentirse bien, ¿no? Para decir, no, yo sí me porto bien. Pero acaba dándose la gloria a sí misma, no le da la gloria a Dios. No, hermanos. Si el motivo por el cual haces las cosas es que buscas reconocimiento, si lo que te mueve a hacer las buenas obras es que te sientas bien a ti mismo y te sientas más bueno que los demás, hermanos, déjame decirte que estás haciendo las cosas equivocadamente. Hermanos, pues no buscas glorificar a Dios, solo buscas glorificarte a ti mismo. Y Dios llama a esas obras trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, hermanos. Así, hermanos, que Dios en su omnisciencia también sabía el deseo del corazón de un hombre que vemos en las Escrituras llamado Judas. Sí, hermanos, veamos este otro ejemplo sobre Judas, hermanos. Aquí vemos a alguien que en lo exterior mostraba una vida recta y una vida religiosa. Ese era Judas. Judas era un seguidor de Cristo, ¿no es así? Judas se veía ir al lado de todos los demás discípulos. Allí iba Judas. Todos quienes observaran a los discípulos de Cristo no iban a captar, no iban a decir, ahí van estos y Judas, el que lo va a traicionar. Nadie lo sabía, ¿no? Judas aparentaba amar a Cristo, pues andaba con él. Sí, hermanos, mostraba de manera externa una vida religiosa, pero en lo secreto, hermanos, en su corazón solo estaba centrado en sí mismo, buscaba su propio bien. Sí, hermanos, este hombre que encontramos en las Escrituras, que es Judas, hermanos, en lo externo aparentaba seguir a Cristo, pero en su interior sentía menosprecio hacia Cristo y hacia su evangelio. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, Dios en su omnisciencia sabía el deseo de su corazón y lo que lo motivaba a hacer las cosas. Hermanos, lo más secreto del hombre, o sea, lo que mueve tu corazón, tus verdaderos motivos, hermanos, para Dios es como un libro abierto. Es como un libro abierto. Tú podrás hacer algo y que
por dentro te motive algo totalmente contrario. Y quizás digas, nadie se va a dar cuenta. No, hermanos, para Dios es un libro abierto. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, hermanos. Así es que, hermanos, lo que mueva nuestro corazón, hermanos, el sentir de nuestro corazón, hermanos, hacer las obras, sean con la intención correcta de glorificar a Dios, de glorificar al Señor, hermanos. Lo que estés haciendo en la iglesia y allá afuera, sea para glorificar al Creador. No para que busques reconocimiento de los demás, sino la gloria es al Señor. Amén. ¿Sí? Hay quien, no falta, hermanos, quien de repente se acerque y diga, hermano, usted es muy bueno para esto. Dale la gloria a Dios. A Él es la gloria. Hermano, no fijes tu mirada en el hombre, porque el hombre es finito. El hombre un día se puede equivocar. No apartes tu mirada de Cristo, de Él, de Él. Así es que, como conclusión, hermanos, es nuestro estilo de vida, hermanos, la manera en la que nos movemos allá afuera, en la que refleja a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador. ¿O solamente aparentamos serlo? Hermanos, nuestras acciones y los motivos por el cual hacemos las cosas, ¿las hacemos para glorificar a Dios o para ser reconocidos? Esto, hermanos, cuando te metes a la teología, en la hermenéutica, hermanos, es conocida como antinomía. Quizás suena muy nuevo, pero el día que te animes a estudiar teología, hermano, el día que te animes a tomar un curso de estudio profundo de la palabra, hermanos, existe esta palabra llamada antinomía, es decir, una contradicción. Hermanos, que en tu vida y en mi vida no haya esa antinomía. Es decir, que tengamos cuidado de mostrar en lo externo una vida piadosa, en lo externo una vida religiosa, y que en lo interno lo que nos mueva a hacer las cosas sea algo totalmente contrario. Eso significa antinomía. Algo que se opone. En otras palabras, por fuera se ve muy bonito, pero por dentro. Cristo en una ocasión exhortó a los judíos y les dijo que eran como sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por fuera se mostraban muy bellos, hermosos, limpios. Dice, pero por dentro son podredumbre de huesos. O sea, en lo externo, todo el pueblo los veía muy santos, muy limpios. Pero Cristo ve su corazón y dice, ustedes están podridos por dentro. Hermanos, Dios un día juzgará lo más secreto de nuestro corazón. Que lo que somos externamente, seamos en lo interno. ¿Sí, hermanos? Así es que Pablo nos anima el día de hoy, hermanos, a que si hay algo en nuestro corazón todavía que hay, porque todos lo sabemos, ¿no? Cuando algo hay como que el corazón, hermanos, si está pasando eso, pídele a Dios que escudriñe tu corazón y que nos ayude a sanarlo, a salir adelante, para que de verdad nuestra intención interna sea como lo externo, ¿verdad, hermanos? Y como hace un momento ponía el ejemplo, el día que abraces a aquella hermana que ahora sí digas que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente que Jesús no es solo nuestro Salvador, hermanos, sino también es juez.
y Él juzgará los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Es decir, este mensaje, hermanos, será de esperanza y de salvación a aquel que presta oído a Él, al mensaje. Pero a la vez, hermanos, ese mismo mensaje, para aquel que le rechaza, será de condenación. Por eso es conforme a su evangelio. Así es que, hermanos, nadie pues escapará del juicio de Dios. Nadie. Así el impío se crea muy listo, ¿no? Y diga, yo me he escapado de las autoridades, me he escapado de todo y hago de las mías y nadie me agarra. No. Un día estarás enfrente del Señor. Y ahí todo será revelado. Sí, hermanos, creo que esto nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar a entender de qué Dios estamos hablando. De un Dios de amor. De un Dios que transforma vidas. De un Dios misericordioso. Pero también de un Dios justo. De un Dios justo, hermanos. Y Él hará justicia. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar, hermanos. Cada vez que conocemos más de Dios, hermanos, nos lleva a vivir una vida piadosa, a vivir una vida sencilla, con un corazón humilde ante Dios, ¿verdad? Y dejar muchas veces esa actitud cuando a veces, hay ciertas personas que de repente ya sienten que caminan 1 metro sobre la tierra, ¿no? Oye, que ya están. No, cuando escudriñamos la palabra, dice Dios, bájale 2 rayitas. ¿Y mejor? Humíllate. Hermanos, somos hijos de Dios, ¿amén? Amén. Que cada día, hermanos, exaltemos al Creador. Cada día exalta al Creador. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, hemos entendido el día de hoy, hemos aprendido, Señor, que también, Señor, tú juzgarás hasta lo más secreto del hombre. El motivo por el cual nos mueve a hacer las cosas, Dios. Señor, perdónanos si muchas veces hemos hecho las cosas de manera incorrecta. Perdónanos, Señor, y muchas veces hemos hecho la obra, pero en nuestro corazón hay una intención diferente. Perdónanos, Padre. Examínanos, Señor. Examínanos hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y si hay algo que no está conforme a tu voluntad, Señor, te pedimos que nos limpies, Señor, de todo pensamiento erróneo, todo motivo erróneo, Señor. Límpianos, Padre. Y que cada vez que estemos aquí, Señor, y que cada acción que hagamos allá afuera, Señor, sea con un motivo correcto, Padre, de exaltarte y alabarte a ti, Dios, de glorificarte a ti, Padre Santo. Señor, reconocemos que nos hemos equivocado muchas veces, Dios, y que quizás podemos ocultar nuestro sentir de los demás, pero de ti no, Dios. Tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo de mí, lo sabes todo de nosotros, Dios. Perdónanos, Padre Santo. Que tú seas exaltado y glorificado, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor. Señor, gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que estamos aquí, Padre Santo. Estamos orando, Señor, porque reconocemos que somos finitos, Señor, y aceptamos que hemos hecho muchas veces algo parecido, Señor. Pero acudimos a tu misericordia, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para sacar todas esas cosas de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Como comentábamos al inicio, Señor,
a predicar tu palabra expositivamente. El día de hoy no es algo que se haga en la mayoría de las iglesias, Señor, porque se les hace aburrido, tedioso, Señor. Pero nosotros hemos entendido en sublime gracia, Señor, que es necesario escudriñar tu palabra, porque ella es la que nos sostendrá cuando estemos en tiempos complicados. No algo emocional, será tu palabra, Señor, tu bendita palabra. Gracias, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor, y deseamos hacerlo por el resto del día, Señor, y que tú seas, Señor, exaltado en todo momento, en el nombre, que es sobre todo nombre, que es en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dan un aplauso a la palabra de Dios.